Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivimos. Vivimos. Bienvenidos todos. ¿Cómo te ha ido en esta semana, Rodrigo? Bien, igual que toda la semana. Ya no hay semanas, solo hay. Solo vienes. Sí. En mi ¿Y tú, qué caso, tal? estoy con harta como tarea porque el semestre de mi universidad se está terminando y entonces pruebas, ensayos, Ha sido muy agotador esta semana, pero bueno, ya iremos saliendo de eso. Oye, ¿y te echáis algún ramo o los pasáis todos? Yo creo que los paso todos. Pero es que Ya. igual tengo como una frustración porque en notas no me ha ido especialmente mal. O sea, me ha ido como siempre o incluso un poco mejor. Puro 6-5 Pero, apuesto. claro, más o menos. Pero sin embargo siento Mateo. que he aprendido nada. Como que mi rendimiento ha sido un 50% o menos del usual. Y entonces siento como un poco de frustración por eso. Porque al menos algunos ramos en los que a mí me interesa estudiar y sacarle mucho provecho, no he podido hacerlo. Pero bueno, son tiempos difíciles para todo y tampoco se puede pedir mucho para un formato improvisado de clase online. ¿Te pudiste acostumbrar o no? ¿O nunca fue una dificultad? Sí, de todas maneras fue una dificultad. Es que las clases online, si es que no son planificadas como clases online, son súper tortuosas porque uno, que es Oh, difícil concentrarse. sí. Porque uno está rodeado con otros estímulos y no está como esa inmersión que están como en las salas de clase. Pero también otras cosas, como el estar todo el día frente a una pantalla, que es agotador. Y bueno, entonces yo diría que mm, incluso acostumbrándose es difícil. Ya, entiendo. Oye, comencemos al tiro con... Ya, comencemos con nuestro capítulo de hoy, Sí, que va a ser un capítulo muy raro, yo creo. Pero sí, fue difícil este capítulo. sí, pero esperemos que sea interesante. Ya De hecho, comencemos ni con siquiera nuestra sección de fake news. fake news, fake hunter. Fake. Y la noticia de hoy, ¿cómo no iba a ser esta? Polémica en Chile por el funeral del tío de Sebastián Piñera, nuestro honorable presidente, en plena pandemia del coronavirus. Y debe ser de común conocimiento esta noticia. Podemos ver ahí una imagen del funeral de don Bernardino Piñera, Eh, eh, que no se puede ver en este momento, sí, pero yo sí lo puedo ahí ver. está. Ahí está. Y bueno, ahí está el video, el funeral, donde está la familia, algunos cercanos, y en un momento Sebastián Piñera se acerca para ver la cara del difunto y abren esta ventana que tiene ¿cómo se llama? El ataúd. Mientras que algunos dicen, no, no se puede, sí, se puede, y finalmente igual lo abren. Bueno, y esto generó mucha polémica, mucha polémica. No sé si tú leíste algo por ahí, viste Sí, memes, yo vi memes, vi de todo. había un montón de memes, incluso en los noticieros ponían ese video, ya lo escuché hasta el cansancio, así que no quiero escucharlo de nuevo. Ya, no vamos a ver el video por Sí. eso, pero generó mucha polémica. En primera instancia, la principal polémica que causó fue que se ve en el video que se abre esta urna y todos diciendo, oye, pero el protocolo dice que no se puede abrir la urna, que tiene que estar sellado, como lo hacen esto, y el mensaje estrella es, parece que la ley solo aplica para algunos, ¿ya? Y esto obviamente generó mucha polémica. La página que muchas veces hemos citado, que es esta del Fast Check CL, catalogó como falso de que este funeral haya respetado el protocolo. Es decir, según ellos, efectivamente se quebró el protocolo. Eh, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, muchos decían, oye, abrió la urna, no respetó el protocolo, y esa fue la principal acusación. Pero, a simple vista en el video se veía un vidrio, y ese vidrio viene sellado. Por tanto,
sigue sellado el ataúd, y así que por ese lado no se quebró el protocolo. Sin embargo, luego surgió un nuevo punto de crítica, y principalmente fueron dos hechos. El primero de ellos es que habían 31 personas y el protocolo indica que deben haber 20. Y el otro de ellos era de que en un momento se acercaron mucho y aparentemente no respetaron este distanciamiento social de 1 metro. Así es. ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, o sea, como siempre pasa con estas noticias, son muchas cosas que están a la vez y es un poco comprometedor decir que sí o que no, porque habría que ir una por una, pero como en este programa somos, no sé, tenemos interés por tener un acercamiento lo más fidedigno a la noticia, vamos por una. En el caso, como tú dijiste, Mira, del ataúd, estaba sellado. Entonces, ¿qué pasa con el número de asistentes? sí. Pero antes me gustaría destacar de que en la gran mayoría de los lados se catalogó como que efectivamente se quebró el protocolo. Es decir, hoy nosotros somos las ovejas negras en contra de todo el mundo. Sí, Y es curioso, la semana pasada, comillas, defendimos a este médico y para muchos quizás quedamos como unos zurdos defendiendo ideologías. Y hoy, por lo menos a mí, puede que quede como el facho, contrario a la semana pasada, que viene a defender a un gobierno asesino. Ya bueno, pero vayamos entonces al protocolo, que somos muy investigadores. Ya, en verdad tiene 3 páginas y una de portada, así que no hay como Sí. mucho que leer. Sí, Pero y bueno, dijimos 31 personas, y lo que se dijo en una entrevista es de que 20 personas eran familiares cercanos, y el resto, los 11, eran trabajadores, tantos como curas, como gente de la funeraria, y como músicos, ¿ya? Entonces tenemos 11 trabajadores, 20 de la familia. Y vamos a leer aquí el protocolo. claro, en el segundo párrafo lo leeré yo. Dice, la asistencia a la celebración queda restringida exclusivamente al núcleo directo del fallecido con un máximo de 20 personas. Se restringe la asistencia de personas que la Seremi de Salud determinó como contactos estrechos para COVID-19, es decir, quienes están en riesgo de enfermedad, quienes deben permanecer en cuarentena. Oye, Leo, aquí queda súper claro. Son 20 personas las que Sí, pueden asistir yo no al diría que funeral. queda muy claro en verdad. ¿Tú dices que no? No, es ambiguo porque dice un máximo de 20 personas, pero del núcleo directo del fallecido o en total. Por ejemplo, el cura cuenta, es decir, en toda ceremonia que hay un cura, ¿solo pueden ir 19 personas de la familia? O más aún, si hay 3 o 2 o 4 personas de la funeraria que tienen que hacerse cargo de llevar el féretro, ¿se descuentan de estas 20 personas? Bueno, aquí en el protocolo no queda muy claro. Depende de De cómo se hecho, interprete. justamente queda libre de interpretación. Y ese es un problema. Poder hacer afirmaciones, aseveraciones tan taxativas como se han hecho, a partir de algo tan interpretativo, es bastante complejo. Claro. O sea, uno podría decir que claro, aquí se refiere solamente al número de el número de familiares y que esos no pueden ser más de 20. Y en ese caso no estaría incumpliendo el protocolo. Ahora, si se entiende de la otra manera, entonces sí. Pero ¿de cuál de las dos maneras hay que interpretarlo? ¿Qué te parece a ti? Obviamente, la que me dé la gana, la que más me convenga, ¿o no? No, bueno, es difícil poder determinar. ¿Y sabes a quién hay que preguntarle ¿A para un juez? resolver la duda? No sé. No, a los que crearon este protocolo. ¿Y quiénes crearon este protocolo? El mismo gobierno.
¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Es que se refiere a solo los familiares. O sea que esos Por tanto, 20 se refieren a los familiares. así es. Entonces, a ver, aquí va más allá de uno si está de acuerdo o no. Creo, a mi parecer, quizás tú estés de acuerdo conmigo, quizás lo que escuchen también, quizás no, pareciera que esto estaba libre de interpretación y finalmente el que define cuál es la interpretación correcta es justamente el que escribió este documento, que fue el gobierno, y dijo, la interpretación correcta es que solo son 20 familiares y además, aparte, se cuentan los trabajadores, es decir, no dentro de estos 20. Así, por ejemplo, una consecuencia de esto es si es que a alguien, por ejemplo, se le hizo algún procedimiento judicial porque fueron 21 personas, 20 familiares y un cura, se podría apelar a que el gobierno aclaró en este momento que, bueno, ese uno, que sería el cura, no estaba dentro de lo que indica el protocolo. Claro. O sea que no es como que solo aplica al presidente, sino que seguiría siendo cierto, al menos en el caso del número de asistentes, que esta regla se aplica para todos. Claro. Así que bueno, pero también puede estar la interpretación de que no, que esto se está haciendo a la medida ahora porque ya la embarraron y quieren salir bien. Bueno, pero si uno lee, insisto, los invito a leer, no, de verdad, no, uno no puede afirmar con 100% de seguridad cuál es la respuesta correcta. Claro. Entonces, Y ahora también está el otro tema, el del distanciamiento social. ¿Qué tienes sí. que decir ahí? Mira, ahí es complicado porque se ven que están bastante cerca y uno puede ir a la quinta derivada buscando la 10ª pata al gato y decir, eh, bueno, algo que nos hablamos anteriormente, ¿cuál es el espíritu de la ley? Que muchas veces se habla de eso desde el punto de vista legal, el espíritu del protocolo, el espíritu de la ley. Eh, Uno podría decir, el distanciamiento social son 1 metro de boca a boca o de cualquier parte del cuerpo a cualquier parte del cuerpo. No sé, no tengo idea y me parece bien raro ese tipo de preguntas. Sí, es raro, pero cuando uno lee más o menos del distanciamiento social, el principal punto que se utiliza es justamente que hay que tener esta distancia porque cuando uno exhala desde la boca, los bichos pueden ir hasta 1 metro, 2 metros. ¿Ya? Entonces pareciera que lo clave acá es la distancia de boca a boca. Ahora puede haber otra interpretación que esté correcta y la mía esté sumamente errónea, sí es posible. Pero Claro. insisto, eh, aunque reconozco de que esta es quizás la violación más clara al protocolo, el que hayan estado tan cerca. Sí, bueno, sobre eso quedaría pendiente, supongo, no se puede decir. Y creo que igual o sea, no está mal que quede pendiente siempre que se reconozca alguien que está como estudiando esta noticia, como es el caso de nosotros ahora, incluyendo a nuestros oyentes, que cada uno de los puntos merece su propio mérito para ser investigado. En el caso del abrir el ataúd, bueno, eso es claramente, no es un incumplimiento del protocolo porque hay un vidrio y está aislado de todas maneras. En el caso del número de asistentes depende de la interpretación del protocolo y como dijeron las autoridades, bueno, entonces parece claro que se debe interpretar de ese modo, que son los 20 los familiares, y que de hecho el número máximo de asistentes en general, o sea, no de funerales, sino que en general, es de 50. Entonces tampoco es algo tan extraño. Pero bueno, uno podría discutir si es que ahora hicieron eso, pero antes no. No sé, me excluyo de esa discusión. Y en tercer lugar está el punto del distanciamiento social. Entonces son varias cosas que hay que tener como bien harto cuidado con esta noticia o con cualquier otra. ¿Te parece que es un buen consejo?
Sí, O qué? sí, sí, totalmente, totalmente. Y mira, no sé si hablar de esto o no, pero otro punto, ya lo voy a decir, Ya dilo nomás, que nos funen nomás. que nos ponen. Sí. Eh, Se ha dado mucho revuelo esta noticia, culpando a Piñera por incumplir él todos el protocolo correspondiente. Ahora, yo hago un llamado a no ser tan ingenuo. ¿Hasta qué punto Sebastián Piñera, habrá estado metido en hacer toda esta ceremonia, con todas las cosas que tiene que hacer? ¿Habrá sido él el encargado también de este funeral? Yo creo que no, que es difícil que haya sido él el que se haya ocupado de esto. ¿Estás diciendo entonces de que Piñera no hay que juzgarlo por si es que cometió una infracción? No, para nada, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que hay que tratarlo eh, según qué tan involucrado estuvo. Una cosa, voy a usar esta quizá exageración, una cosa es ser el autor de un delito y otra cosa es ser cómplice de un delito. Y en este caso, yo creo poco probable de que Piñera se haya hecho cargo, por tanto yo creo que es poco probable que él sea el autor de esta infracción o de este evento que infringió la ley, y más bien es un cómplice, alguien que asistió y que, bueno, no hizo nada en el momento si es que se violó algún protocolo. Y Claro. obviamente el trato que se le debería dar a un autor es muy diferente al trato que se le debería dar a un cómplice. Y pareciera que la mayoría de la gente está más tentada a, obviamente, tratarlo como un autor. Ya sí, sí está bien. O sea, en verdad no sé hasta qué punto uno puede como cuantificar esa diferencia, pero al menos como a juicio político eso no importa tanto. Pero hablando de juicio político, llama la atención como distintos, o sea, como esta noticia explotó y se hizo farándula incluso, la veía en los matinales. Eh, Me llama la atención porque o sea, con un tema como de muerte, por un lado. Sí. Bueno, es un poco también lo que te comentaba ayer, pues de que yo por lo menos no me siento tan cómodo hablando de este tema, porque me parece algo muy personal. ¿Ya? Insisto, nuevamente, no estoy diciendo, es que porque un funeral queda impune, no estoy diciendo eso. Sí. Pero me parece que hay que, sí estoy diciendo eso. Ah, no, sí, es verdad que no estás diciendo eso. Lo que quiero decir es que no hay que hacer farándula, no hay que ideologizar esto, porque bueno, finalmente hay sensibilidades de por medio, ¿ya? Y una de las cosas que más se le critica a Piñera y a todos los empresarios y a todos los políticos es que son poco empáticos con la gente. Y nosotros como la gente, ¿cómo respondemos? Siendo poco empáticos también. Oye, pero te Creo que... tengo un contraargumento. O, Ya. o en verdad no sé si es contraargumento, pero es quizás como mirar la otra cara de la moneda. Porque yo veo y ya tiene un ataúd muy bonito, sellado, y eso en realidad no tiene que ver con un protocolo, no, sino con pagar plata, con tener plata. ¿Ya? Y pienso en otra gente que se ha muerto, que no tiene plata y que estamos en una situación mal. Es súper fome en que el trato hacia los muertos sea bien diferente. Y eso no tiene que ver con cumplir o no el protocolo, porque la ley puede ser igual para todos. Pero sin embargo, el tener plata para costear un buen funeral o no, igual hace la diferencia. Aunque la ley sea igual para todos, como no todos tienen lo mismo, entonces no se aplica igual para todos. Entonces Claro, pienso en una familia que no tiene los recursos para comprar algo así. Ellos no tienen la posibilidad de abrir el cajón porque ese cajón no tiene vidrio, por decirlo así. claro. Eso mismo iba a decir, es más caro, mucho más caro. Claro, y necesitan como envolverlo en un saco, creo que ni siquiera se pueden vestir los muertos. Entonces, por un lado puedo entender la rabia de la gente, o sea, no soy weón, pero que no tiene tanto que ver con el cumplir o no un protocolo estrictamente, sino con la diferencia de trato que hay a los muertos. Y de la misma manera en que no jugaría con los muertos de Piñera o de nadie. Entonces tampoco me parece que estaría bien como jugar con los muertos del resto.
Estoy de acuerdo. Pero ¿y qué piensas respecto a eso? ¿Que una lata? ¿Que debería garantizarse un trato digno a los muertos? ¿O cómo? Porque estamos en una epidemia y si la cuestión se pone Sí. peor... Mira, es que es algo súper personal, pero yo creo que los funerales son pérdida de plata, una pérdida de tiempo. Yo creo que me quemen, que me tiren después por algún lado. Que no haya funeral, que nadie vaya a llorar en ningún lado, me parece una pérdida de tiempo. Yo ya estoy muerto, no necesito que cubran mi dignidad. No necesito eso estando muerto. Los que sí tienen que ver salvaguardada su dignidad son las personas que están vivas. ¿Ya? Y creo que eso sí es importante desde mi punto de vista, la dignidad de las personas que están vivas. Y eso podría ser un tema largo para discutir. Pero hablar de dignidad para el muerto, para mí no tiene sentido porque ya está muerto. Y a mí el día de mañana, si estoy muerto, me va a dar lo mismo, te lo aseguro con 100% de certeza. Cuando yo esté muerto, no me va a importar mi dignidad. Ya me parece... Me parece una buena reflexión, pero no sé si todos estarían de acuerdo con eso. O sea, cuando un funeral, claro, se hace para honrar al muerto, pero también tiene que ver con una celebración con los vivos. O Con sea, los por vivos, eso sí, invitamos gente al funeral y por eso es tan chocante que haya un número máximo. sí, Porque esa necesidad es como de ir a ver a tu ser querido que se murió. sí, sí, pues estoy de acuerdo. Como te digo, finalmente la dignidad, la vida que hay que, la salud psicológica, mental, que hay que salvaguardar, es la de la gente que queda viva, obviamente. Y eso es un tema que va para largo. No estoy diciendo que, espero que no se haya entendido así, de que no estoy diciendo que no me importa. De hecho dije de que eso es justamente lo más importante. Pero daría para un tema muy largo. Ya, pero en general, no sé, creo que fue una buena discusión. Y Sí. sigamos de largo entonces, que... Ahora sí que me funan. Parece. Por tu culpa voy a ser funado. Un insensible. No, yo creo que nuestros auditores son críticos y saben diferenciar eh, un mensaje de otro. Y a propósito de ser críticos, ¿Qué hoy es ser día, crítico? ¿Qué es ser sí, crítico? hoy día Dime. queremos hablar de eso. ¿Qué es ser crítico? Porque vemos tanto en redes sociales, bueno, sí, no tanto en las noticias, pues ahí no se habla mucho de esas cosas, quizás como en secciones de opinión, pero aquí siempre se habla de pensar crítico. Y estos como eslóganes de apaga la tele, abre los ojos de tu mente. Eh, ¿Qué es ser crítico? ¿Qué te parece, Rodrigo? Me parece un muy buen tema. De hecho, creo que es muy buen tema que esté aquí planteado para este programa. Te felicito. Ah, bueno, entonces nosotros queremos revisar como una serie de noticias y hacer como un estudio de qué tan críticos son. Un Eh, estudio, comillas, ya, o sea, no claro, crean que... sí, un estudio a nivel informal. Sí. Pero sobre eso me llama la atención, al tiro, bueno, voy a colocar la noticia mientras tanto, pero me llama la atención que uno puede ser crítico en dos sentidos. Uno puede ser crítico con respecto a la información que recibe, con las noticias que vamos a leer ahora, pero también puede ser crítico con respecto de lo que está más en el fondo, o como con la política. Entonces, bueno, me parece que una distinción interesante y que vamos a volver sobre esta. Pero por A ahora ver, le... perdón que haga esta aclaración, pero por un lado sería como criticar también cómo los medios presentan la información. O sea que me refiero como a un ejercicio de lectura crítica, entendiendo por lectura crítica ok, vamos a ver qué parte de este mensaje es válida y qué no es válida. Vamos a ver qué es hecho y qué es opinión. Vamos a ver por qué esto está escrito así y no de otra manera. A eso me refiero como con lectura crítica. Mientras que otra cosa sería como hacer política crítica, que tiene que ver con evaluar desde el punto de vista político todo esto que estamos viendo. Ya. Ok, entonces comencemos con esto que tiene que ver con la denuncia
o sea, que tiene que ver con lo que estábamos viendo recién de la funeraria. Dice, es del diario El Dínamo. Dice, diputada Claudia Mix interpuso denuncia en la fiscalía contra el presidente Piñera. Y una denuncia, ¿por qué una denuncia? Dice, en contra de todos quienes resulten responsables, además de Piñera, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores, por contravenir indicaciones sanitarias de la autoridad y poner en peligro la salud pública durante el funeral de Bernardino Piñera. O sea, a propósito de este funeral. Y aquí hay una cita. Las imágenes del funeral son indignantes y provocadoras. En momento en que miles de familias no han podido despedir a sus seres queridos, resulta violento ver cómo la máxima autoridad del país pasa a llevar una vez más todos los protocolos. Resáltese que dice una vez más todos los protocolos, afirmó la diputada tras presentar esta denuncia. ¿Qué te parece esta cita? Indignante. ¿Por qué indignante? Y provocadora. No sé, voy a usar sus mismas palabras. No, a ver, utilizar palabras así son muy emocionales, ¿no? Creo que son muy viscerales y pretenden generar justamente ese mismo sentimiento, el sentimiento de indignación, de sentirse provocado. Es como casi una profecía autocumplida. Lo que voy a decir a continuación es indignante y provocador. Y bueno, uno tiende, oye, sí, en verdad me indignó y me provocó. Creo que me parece cuestionable su intención. Claro, o sea, yo creo que por un lado intenta recoger este sentimiento del que hablábamos recién, de que no hay un trato igualitario contra los muertos, pero sin embargo se lo adjudica, o sea, como que a partir de esto, que tiene que ver con problemas de plata, lo adjudica a que no hay un trato legal igual para todos, que es algo diferente. O sea, está diciendo, los ricos pueden hacer lo que quieran, no respetan ni siquiera sus propios protocolos. Claro. O sea, dice, pasa a llevar una vez más todos los protocolos. Y la denuncia sería por eso. Claro, o sea, bueno, comenzamos de que dice una vez más, dando a entender de que hay una serie de otras situaciones en que se rompieron protocolos. Y otra cosa es que dice todos los protocolos. Es como una violación absoluta. Que ya vimos que decir que fue una violación absoluta es bastante cuestionable. Y ahora sí estoy de acuerdo contigo de que considero necesario de que se investigue. O sea, si realmente se violó el protocolo, corresponde una sanción. Claro. Con eso no tengo ninguna crítica. Estoy de acuerdo con eso. ¿Ya? Ahora, lo que me produce ruido es cómo ese mensaje que es muy necesario del hacer una investigación se mezcla con una serie de otras cosas, de estos elementos viscerales que intentan provocar. Utilizar la palabra indignante, provocador, una vez más, todos. Ya, claro. Bueno, sigamos leyendo para ver qué más dice, porque luego continúa hablando. Dice, este es un ejemplo más de que a Piñera y a su gobierno no les importa incumplir las reglas establecidas, lo que decíamos recién, ¿no? Ya lo hizo cuando rompió la cuarentena para sacarse una foto en la Plaza de la Dignidad. Ya lo hizo Cecilia Morel cuando repartió cajas rodeadas de fotógrafos y camarógrafos. ¿Con qué moral exigen después el cumplimiento de los protocolos si ni ellos son capaces de respetarlos? Concluyó la parlamentaria. ¿Qué te parece? O sea, a mí... Bueno, aquí la misma pregunta dice, ¿con qué moral? Estaría apelando a... no a algo legal, sino a algo moral. Y en cierto sentido yo le doy la razón, o sea, tiene que ver con la imagen. Aunque hayan respetado los protocolos, el darse como un funeral lujoso, como el tener todas estas facilidades, tener hasta músico y en vez de, no sé, Spotify por último. Oye, sí, sorry Quizás que interrumpa, pero eso es súper importante, que no lo dije en la noticia anterior,
de que lo que sí, igual como dijo Mario Desbordes de RN, lo que sí me parece súper injustificado, por mucho que quizás sí pueda que se respetó el protocolo porque son trabajadores, el llevar músicos me parece totalmente injustificado. En Claro, eso pero yo lo bancas. Ya, pero eso no sí, tiene tanto que ver con algo legal, sino con algo como de tener prudencia, que no deja de ser importante de que una figura pública dé el ejemplo. Pero sí, ahí uno puede ver cómo se están mezclando cosas, porque uno puede estar indignado con una situación, pero otra cosa es criticarlo por un asunto legal, como parece que aquí es el caso. Y es un poco, no sé, me parece un poco bajo intentar mezclar las dos cosas para hacer más peso en el punto legal. claro, o sea, el punto moral es súper cuestionable. De hecho, por ejemplo, a mí no me genera ningún... no me remueve la moral el haber visto esto por parte de Piñera. ¿Cachai? No lo encuentro inmoral. No... ¿Cachai? Y siendo que en mi familia hay gente que ha fallecido en esta fecha, gente que... Mi mamá perdió 2 personas importantes, perdió a su mejor amiga hace una semana, 2 semanas atrás, murió su mejor amiga y obviamente no pudo ir a su funeral. Y te aseguro de que tanto ella como yo, y más importante obviamente ella, no se siente indignada de ver al contrario, yo creo que hasta debe pensar, pucha, qué bueno que sí hay gente que pueda darse quizás la oportunidad de despedir de esa forma a su familia, a su familiar. ¿Cachai? Claro, Entonces eso es sumamente subjetivo, a diferencia de lo legal que pareciera ser un poco más objetivo. sí puede ser. Pero bueno, entonces, viendo esta noticia, ya no dice nada más la noticia. Entonces, uno, ¿cómo sería crítico? ¿Cómo te parece que uno sería crítico al leer esta noticia? ¿Qué es hacer una lectura crítica? No sé. O sea, a mí me parece que ser crítico es exactamente lo que nosotros hicimos, porque nosotros somos la crítica en esencia. No, pero que tiene que ver Obvio. con ir de a poco, no ser como blanco y negro, sino que tiene matices. Si yo estoy de acuerdo con esta diputada en algunas cosas, por ejemplo, en que es poco prudente llevar a músicos o decir frases es como, no, los músicos no cuentan. Que sí, desde el punto de vista legal ya es defendible, pero desde el punto de vista comunicacional parece que no. Entonces sí, estoy de acuerdo con algunas cosas de esta diputada, pero me parece que una lectura crítica tiene también que ver con darse cuenta de que aquí está mezclando muchas cosas. Algunas cosas morales con otras legales. Y trayendo a colación también algunas cosas del pasado, como para dar a entender que como que la autoridad no respeta la ley sistemáticamente. Y eso me parece un poco engañoso. Algo así lo entiendo como una lectura crítica, que no tiene que ver también con defender lo contrario a lo que está diciendo, pero sí ir como hilando fino, punto por punto. Sí. Y ojo que ser crítico no es lo mismo que ser criticón. ¿Cuál dirías que es la diferencia? Bueno, es que sabemos que tenemos puntos distintos de lo que es tener un pensamiento crítico, pero principalmente diría que el criticón lo que busca es, a partir de una crítica, no sé, perdí el hilo. A ver, sí, o sea, yo también reconozco como que muchas veces la gente se llama a sí misma crítica y no lo es. Pero cuando yo diría como que es un criticón y no crítico, cuando llevan la contraria a algo, pero no son capaces de sostener sus propios puntos. ¿Sí? O sea, cuando dicen, no sé, Piñera renuncia, y si alguien le preguntase, ¿y por qué? Y no sabrían qué responder. O lo mismo al contrario, gracias Piñera, el mejor presidente. ¿Por qué? No sé.
O sea, eso sería como ser criticón. En un caso con el gobierno, en el otro caso con los que atacan al gobierno. Claro. Sí, ahora yo lo definiría, no estoy diciendo que sea excluyente lo que tú definiste, sino que complementario a la capacidad de poder hacer una crítica que sea sustentable por medio de argumentos. Ya, o sea, poder dar cuenta de lo que estás defendiendo. Sí, al final es como lo mismo. Ok. Ya, bueno, sigamos con otras noticias como para ir viendo distintos ejemplos. Aquí tenemos otra noticia de algo aparte, pero bueno, es sobre el contexto de la pandemia, así que no es del todo aparte. Y es sobre el senador Navarro que acusó a ministro París de manipular el lenguaje. Esto es de Radio Agricultura. Y dice... Estamos súper fachos con los medios. Sí, qué onda. Ya, pero después vamos a llegar a otros medios. O sea, siempre intentamos tener como un poco de todo, pero bueno. Dice, esta tarde el senador Alejandro Navarro se refirió al informe entregado esta mañana por las autoridades de salud sobre el estado de avance del COVID-19 en Chile. En este contexto, el parlamentario acusó al ministro de Salud, Enrique París, de manipular el lenguaje, entre comillas y en negrita. Luego que el titular de la cartera asegurara que existe una leve mejora de la situación del país. Para Navarro, y aquí una cita, dice, lo que está claro es que el ministro Mañalich manipuló las cifras y que es una mala señal que el ministro París manipule el lenguaje. Eso de leve mejoría, si no va acompañada de una explicación contundente, solo confunde y altera la realidad. ¿Qué te parece? Mira, cuando uno lee, pareciera que es bastante crítico el senador. Que está haciendo una crítica bastante analítica respecto a lo que está, el rol que está jugando en este momento el ministro París. Sin embargo, creo que de manera más detenida, entrega mensajes bastante cuestionables. Claro, por ejemplo. No sé, solo estaba hablando. No, por ejemplo, la segunda cita, la primera cita dice manipular el lenguaje, ya eso es demasiado sin contexto como para poder abordarlo tan profundamente. Lo que está claro es que el ministro Mañalich manipuló las cifras. Comienza metiéndote un golazo tremendo. ¿Cachai? Claro, eso no está claro. Ya lo hablamos la semana pasada. El que venga a decir está súper obvio, es súper claro, bueno, ya hay que desconfiar porque las cosas lamentablemente, ojalá fuese fácil. Ojalá las cosas fueran tan obvias, pero la realidad no es tan obvia, no es tan fácil. Y que te metan un golazo así, comenzando, bueno, posiblemente hay mucho más en la entrevista, y esto es solo un extracto. Pero que esta cita comience con esto, ya te hace despertar alertas. Claro. Además que es como una petición de principio decir, y es una mala señal que el ministro París manipule el lenguaje, porque no estaría probando por qué manipula el lenguaje, Claro. sino que estaría como asumiéndolo y luego como que da una explicación que dice, eso de leve mejoría, que eso sería la manipulación, si no va acompañada de una explicación contundente, solo confunde y altera la realidad. Entonces estaría manipulando el lenguaje puesto que no prevé una explicación contundente y en cambio confunde y altera la realidad. Claro. Bueno, ahora, o es que quieres decir algo. sí, es que eso me parece sumamente subjetivo. O sea, a mí me dice el día de mejoría y yo no me siento confundido y tampoco que alteraron la realidad. Para mí, yo no voy a salir a festejar bien, por fin una leve mejoría, somos los mejores, lo estamos superando. No, es quiere decir, bueno, aparentemente hubo una leve mejoría. Que sí es obvio, pero bueno, así es obvio el mensaje. No me parece una manipulación. Hablar, insisto, de manipulación, sobre todo en este tipo de cosas, porque efectivamente, por ejemplo, los datos generalmente
se habla cuando uno trabaja con los datos, se habla de manipulación de los datos o trabajo en los datos para presentarlos. Entonces la manipulación de los datos existe, pero no necesariamente tiene una carga negativa. Por otro lado, el lenguaje, nosotros también manipulamos el lenguaje. Cada vez que uno habla, está escogiendo ciertas palabras, decirlo de cierta forma, con cierto tono, para lograr cierto objetivo. Claro, aquí Eso es el manipulación mismo del lenguaje. Navarro está manipulando el lenguaje para ofrecer el mensaje que él quiere dar. Y no necesariamente una manipulación del lenguaje es mala. De hecho, es necesaria para poder comunicarnos bien. El Ya, punto que yo critico en este momento, que me parece poco crítico de su parte, es que plantea como un absoluto que esta manipulación es mala. Lo plantea como si fuera algo negativo, siendo que no necesariamente una manipulación es mala. o sea, intentando ser caritativo con Navarro, lo que entiendo que quiere decir es que cuando París dice que hay una leve mejora, estaría dando a entender que algunos infectados sanaron y que tenemos como un número más bajo, cuando en realidad lo que se pretende decir es que la tasa de contagio está más baja, pero que de todas maneras es positiva, o sea que hay más casos. Ahora yo no sé si llamaría eso como una manipulación perniciosa o qué, porque a no ser que se revista todo el gobierno de triunfalismo por algo así, pero que yo no he visto. Efectivamente. Entonces, bueno. Sí. Aún así continúa diciendo muchas más cosas, pero bueno, solo vamos a leer algunas porque si no esto se va a hacer eterno. Dice, sobre la estrategia adoptada por el Ejecutivo, el senador por el Bío Bío planteó que aún no hay integración, aún no hay integración aún de los alcaldes. No hay trazabilidad, seguimiento y aislamiento. No hay dinero para que la atención primaria se incorpore. Los alcaldes aún no han sido incorporados. Que, o sea, eso parece bien fuerte y yo realmente ignoro esa situación. Sí, yo también. Y claro, aquí no pareciera un juicio de valor de su parte, sino que más bien pareciera ser una eh, constatación de hechos. Que creo que aquí es difícil encontrar algo bueno o malo de su parte. Lo bueno es de que está dando a conocer hechos. Ya. Quiero señalar lo que dice después y con esto terminar esta noticia. Dice, 250.000 de contagiados tiene Chile. Superamos a Italia y España y luego vamos a superar a Perú. Estaremos dentro de los 3 peores países de América, Estados Unidos, Brasil y Chile. Esto nos habla de una política fallida y una política equivocada que tiene costos en vida, puntualizó Navarro. Y mira, sobre esto yo pienso, sí, tiene razón. Es obvio que hay una política fallida, pero ¿acaso él no es también parte de esa política? ¿Qué crees tú? Él te respondería, pero soy un senador, ¿qué más puedo hacer? Yo, y lo más probable que te diría, yo en el Parlamento he expuesto todo lo necesario para que esto no resultase así. Bueno, habría que ver esas actas, pero... O sea, pero intentando pensarlo desde un punto de vista de intentar hacer lectura crítica, a mí me parece llamativo, porque esta frase como que parece que se está como excluyendo de un problema donde él también está metido. O sea, que una política fallida, yo estoy de acuerdo con eso, que tiene costos en vida también, pero que la solución no es nada clara, tal como veíamos la semana pasada, por cierto. Pero a mí me parece que hay algo que sí es claro, que tiene que ver con buscar cooperación política. Y que en general esta frase que está diciendo Navarro cuando dice París está manipulando el lenguaje, está más bien como persistiendo en esa política fallida. Justamente. De hecho, eso mismo hubiese sido lo que yo le respondería a Navarro cuando él dice
oye, yo he hecho todo lo posible desde el Senado para, quizás es cierto, quizás él ha tenido discusión súper dura, ha intentado poner leyes, hacer los votos para que las cosas se hagan lo mejor posible, ha hecho llamadas quizás, etcétera. Pero cuando utiliza este tipo de, o surge este tipo de noticias, ocurre justamente lo contrario finalmente. No muestra ser alguien que se considera dentro de la política y que sus acciones tienen que, aunque lo quiera o no, ir en coordinación con el gobierno para poder justamente minimizar este costo de vida. Claro. Ya, bueno, vamos a la siguiente noticia. Así es. Contribuyentes chilenos tendrían que pagar parte de la multa aplicada a LATAM por caso de colusión en Europa. Un titular fuerte. Farta. Y dice, aunque suene feo, lo real es que si el Estado chileno ocurre en socorro del LATAM, ya sea mediante recursos frescos u otorgando garantías, concurrirá también al pago de esta compañía, al pago que esta compañía tiene que hacer a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea para cumplir con una multa que fue aplicada a LAN el año 2010 por haber participado en gravísimos casos de colusión en el periodo en que, bajo el control de la familia Cueto, era presidida por Jorge Aguad. O sea, nos está contando aquí esta noticia que hay una multa que tiene LATAM, anteriormente LAN, que la tiene desde el 2010 por la Comisión Europea, que lo multó por un caso de corrupción ilegal, se entiende, y que es una de las deudas que tiene, entre otras cosas, de manera que si el Estado chileno ayuda a esta empresa, también estaría ayudándola a pagar esto. ¿Qué te parece? Bueno, el mostrador, como dijimos, ya íbamos a mostrar algo más del el otro extremo. Y pucha, creo que deja bastante que decir de la noticia, porque ya hablamos en su momento de que llega un punto en que se encuentran con esta encrucijada de qué pasa cuando alguien, quizás una empresa de necesidad importante para la logística del país, ha estado involucrada en asuntos quizás relativos a la ética. Y creo que el bien, lamentablemente, el bien que le puede hacer a Chile la TAM es más importante que este asunto ético, ¿ya? Y no solo eso, también es súper sesgado este artículo porque dice contribuyentes chilenos estarían pagando esta multa. Pero también se olvida decir de que si, por ejemplo, el Estado de Chile pone dinero en forma de acciones, también deberían decir contribuyentes chilenos recibirían las ganancias que la TAM va a obtener. Claro. O sea, yo en verdad voy a omitir juicios sobre esto, pero me llama la atención que como lectura crítica, el titular que tiene, o sea, es como súper poco neutral, no sé si es que vale esa afirmación, porque contribuyentes chilenos tendrían que pagar parte de la multa aplicada a LATAM por casos de colusión. Aunque suene feo. O sea, como que, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la finalidad de esta noticia? ¿Es informar? Porque a mí me parece que, o sea, de informar tiene poco, como que más bien está diciendo, oye tú, no estés de acuerdo con que se deba salvar a la TAM. Sí, y de hecho eso ha sido un gran problema, porque hasta el día de hoy no hay ayuda a la TAM y la TAM en verdad está en un punto crítico. Entonces, bueno, hay muchas familias y personas que hemos perdido ya el trabajo, va a seguir habiendo gente que va a perder el trabajo, y yo creo que lamentablemente las consecuencias van a ser súper negativas para todos. Claro, Aunque usted no viaje. Claro, pero en todo caso, aunque uno sí esté de acuerdo con que no se debería apoyar a esta aeronáutica, creo que se llama. Aerolínea. Aerolínea, eso, ya.
O sea que creo que es parte como de hacer esta lectura crítica, como el darse cuenta de cuál es el mensaje de este tipo de Claro, noticias. la, O la, sea, la- la intención, esté uno de acuerdo o no. O sea, es claro que aquí la intención de esta noticia no es como otorgar información, sino que te da la información orientada hacia cierta opinión. claro. Que uno luego Claro, puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo, ya esa es otra cosa. Pero que ser lector crítico tiene que ver con darse cuenta de cuál es la intención editorial, tanto en esta como en las noticias anteriores, por cierto. claro, y ojo, porque esto también tiene obviamente una arista política sumamente importante. ¿Y cómo podrías Entonces, explicarla un poco mejor? Eso. no puedo, no tengo esa capacidad. No, sí, tiene una arista política sumamente importante, porque bueno, tiene repercusiones en el futuro mismo del país, de la logística del país. Eh, Leí un artículo también, creo, del Mostrador que hablaba de como el poder que tenía en el Congreso la aerolínea por los contactos y cosas por el estilo. Y, y a la larga, o sea, se transforma en un asunto público. No es solamente un asunto de privados, sino que eh, lo que le pueda pasar la TAM va a tener una repercusión, ya sea se le ayude o no se le ayude, hay repercusión social para todos nosotros. Por tanto, ahí toma una arista política importante, que no trivial, y, y- y esta noticia ayuda a encerrarse en una postura específica dentro de esta arista política. Claro. O sea, lo que yo le diría a los auditores es que puede estar de acuerdo con esta noticia o estar en desacuerdo. Pero es muy importante cuando uno intenta informarse, o sea, cuando uno intenta informarse para formarse una opinión, el darse cuenta que los medios, no solo el Mostrador, sino todos, en mayor o menor medida, ya te dan como la información como direccional hacia cierta opinión, que en este caso es súper evidente. De manera que parte como de esa lectura crítica sería como rescatar cuál es la información y cuál es la interpretación de esa información. Oye, y antes de cambiar de noticia, em, yo creo que no es malo de que los medios hagan esto. ¿Sí? No es malo per se. O sea, en todo caso la responsabilidad sería del lector, no Exacto. tanto de los medios. Mientras uno tenga ese análisis o pensamiento, o comprensión crítica de lo que está leyendo, eh, creo que no hay más problema. La dificultad es cuando uno consume rápidamente titulares y noticias a la rápida, sin este proceso crítico, y finalmente te va dejando cierto mensaje. Y el Mostrador, constantemente uno sabe de que tiene una tendencia de izquierda bastante fuerte. Entonces, uno que lee el Mostrador sabe más o menos con qué se va a encontrar. Entonces también es responsabilidad de uno eso. Claro, pero es lo mismo que el mercurio y la derecha. Exacto, pasa con todos los... Sí, el Dynamo. En fin, eso. Ya bueno, vamos a la otra noticia entonces, de CNN en Chile. Dice, También. dice, Ennio Vivaldi llama a no centrar las críticas en el gobierno. Este es un problema de la nación en su conjunto. El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, propone asumir una corresponsabilidad en la toma de decisiones con respecto al COVID-19. A esta hora no deberíamos seguir poniendo énfasis en cuán confiable es el gobierno o no, afirmo. Luego añadió, aquí voy a leer otra cita. Yo creo que definitivamente tenemos conciencia hoy día que es un problema mayor que afecta a la nación en su conjunto. Pero, ¿qué te parece eso? Em, Siguiendo esta línea de a intentar hacer como una lectura crítica, eh, pareciera de que esta noticia no hace un llamado a sentimientos, a emotividades, a cosas viscerales. Y me parece algo bastante positivo, porque da la impresión de que
Vivaldi está bien Vivaldi. Y, se percata de esto, de que desde un punto de vista político también hay que ser crítico. Siento que, en otras palabras, estoy diciendo ya basta de andar, ser un criticón, seamos críticos. Siento que, en palabras muy simples, eso es lo que está diciendo. No seamos más criticones, seamos críticos. No seamos parte del problema, seamos parte de la solución. Claro, o sea, más tarde dice, nosotros como universidades en las mesas sociales hemos enfatizado en estar muy disponibles para una corresponsabilidad. O sea que pretende que como universidades, él es rector de la Chile, pero me imagino que está en contacto también con otras universidades, con el CRUCH, por ejemplo, eh, que las universidades también podrían cooperar en esta pandemia, pero no deja muy en claro el cómo. De todos Claro, modos, el mensaje político es claro. Esto no es una cuestión del gobierno, sino de la nación, dice. que es un poco lo que nos decía la semana pasada Mujica. Claro, En ese video que escuchamos y vimos, donde efectivamente hace un llamado bastante similar a, oye, ya basta de crear esta muralla que parece como insuperable entre dichos, dimes y diretes de oposición y gobierno. claro. Es hora de pensar este bien común. Sí, 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 eso es cierto. Y eso es algo que quizás puede como considerarse como crítica política, como decías tú. Pero desde el punto de vista como de lectura crítica, al igual que la noticia anterior y que toda en verdad, puede verse que hay como una intención de fondo. O sea, uno al leer esto no lo lee de la misma manera que la noticia anterior. Como que hay un llamado a la calma, en cierto sentido. Un llamado como a pensar en qué es lo mejor para el país. Sí. Ahora, yo haría esa distinción importante de que, claro, evidentemente todo mensaje tiene una intención, pero los otros mensajes parecía que tenían una intención más emocional, Ya, bueno, al generar un sentimiento por parte del lector. En cambio, en este caso pareciera que busca algo más, como ya dijimos, algo más racional, una respuesta más de la cabeza y no tanto, comillas, del corazón. ya. Pero ¿te parece que eso es ser crítico a nivel político ya? Dejemos como la lectura y quizás podríamos hablar un poquito de esto. ¿Qué te parece? ¿Está siendo crítico el señor Vivaldi? Yo creo que sí, Sí, yo también creo que sí. yo creo que sí. Como dices tú, quizás no es tan propositivo, pero sí es crítico y de cierta forma sí da propuestas, aparte de la crítica. Claro. O sea, a mí me parece que un crítico no necesariamente tiene que dar propuestas, pero No, pero por eso lo planteo como un complemento. Creo que en ya, este momento no solamente necesitamos análisis crítico, oye, sí, mira, desde el punto de vista analizando estos aspectos, en este momento no nos sirve mucho eso. Nos sirve que se haga eso y como complemento se den propuestas. claro. O sea, si lo comparo con Navarro, yo también creo que Navarro es en cierto sentido crítico. O sea, cuando nos dice que él ha estado abogando por los problemas que identifica en el gobierno. Pero en otro sentido me parece que no es tan crítico desde el punto de vista político, en la medida en que hace este tipo de mensajes diciendo a París, no, manipula el lenguaje, y un poco como llamando a que subvertamos el orden del nuevo ministro. Mientras que el otro tipo tiene el mensaje contrario. Ahora, ¿por qué digo que uno es crítico y el otro no? Si simplemente tienen posiciones contrarias. Porque me parece que es más coherente la posición del Vivaldi. Es Más duro. coherente porque identifica como bien el bienestar de la gente. Y para que ocurra eso tiene que ver perdón, me trabé ya. Para que ocurra eso, tiene que haber una serie de factores que se estén alineando para que ocurra.
entre esos, el dejar de darle la responsabilidad al gobierno y asumir una responsabilidad en conjunto. Mientras que Navarro, yo también creo que su objetivo también es el mismo, o sea, que la gente esté bien, que el impacto sea lo menor posible, que haya menos muertes. Pero sin embargo, con las acciones que hace, veo que no es tan coherente. Entonces diría como que ser crítico tiene que ver con, sí, desmarcarse del gobierno o de quien sea eventualmente, pero manteniendo esa coherencia interna. Claro, o sea, no olvidar de que a ver, hay un principio que se tiene que respetar, entre comillas, y que aparentemente tanto Navarro como Vivaldi tienen ese principio, que es hay que buscar el bienestar de la gente. Es importante y necesario, algo deseable, el bienestar de la gente. Claro. Y cada cual desde su principio hace un análisis y pareciera que, como tú dijiste, el análisis de Navarro llega a un punto en que no es consistente con este principio mismo. Porque de nuestro punto de vista, por lo menos, también hay que entender eso. El mantener y persistir en esta división, por allá está el gobierno, por acá está la oposición, o por acá estoy yo, y mantenerse así constantemente, no suma a este principio tan deseado, sino que más bien resta. Por tanto, según las definiciones que vimos o que hablamos al comienzo, ya no se está siendo crítico, porque se está perdiendo la consistencia en los argumentos. Claro. Oye, pero eso me lleva a otro tema relacionado. Igual voy a intentar ser rápido con esto. Sí, ya llevamos 1 hora. Oh, chuta. Ya, pero rápido. Que cuando pienso en cómo ser crítico, yo ahora, ahora como yo, pienso en algo que tú mencionaste que tiene que ver con que ya sí, voy a tener principios a los que me atengo. Pero de cierta manera, me parece que ser crítico tiene que ver con ir como dando pasos atrás en la medida en que yo entiendo que ese principio puede ser criticado. O sea, puede ser cuestionado, para no usar la misma palabra, por alguien más. Y entonces, o sea, para ser crítico tendría que intentar ir un paso más atrás y justificar eso que antes decía que era mi principio. Claro. Me parece Pareciera ser algo que, recursivo. claro, y que una conversación tiene un poco de eso. O sea que muchas veces dos personas que hablan tienen preconcepciones distintas, pero en la medida en que hablan y se dan cuenta de que no tienen las mismas opiniones, dice como, ya, vamos más atrás. ¿En esto estamos de acuerdo? No, entonces vamos más atrás. ¿En esto estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces a partir de aquí discutamos y vemos a dónde llegamos. Oye, ¿y podrá ser que por eso mismo nos hace más sentido una postura más conciliadora como la de Vivaldi? Porque finalmente una postura conciliadora lo que busca es, mira, estas cosas tenemos en común. A partir de esto podemos trabajar de ahí en hacia adelante. Porque si tenemos una postura más, comillas, destructiva, como quizás la tiene Navarro, no llegas a un punto base para poder trabajar, sino que estás constantemente en esta discusión. Oye, no, es que tú estás viendo esto, no, es que tú esto. Y así constantemente, sin encontrar un piso desde el cual poder trabajar en conjunto por una situación tan crítica como esta. Claro. ¿Será por eso que nosotros consideramos tan valioso una postura conciliadora en este momento? Me parece una idea sugerente. No sabría decir si estoy de acuerdo o no, pero sí está interesante. Ya bueno, Eso, no, algo no que tengo más agregar. que decir. No, nada. ¿Y tú? Ya. Veamos noticias random para Sí, ir súper cerrando rápido. aquí. ¿Leíste esta noticia de rostro público del K-pop aparece en Estados Unidos tras sabotaje virtual a acto de Trump? ¿Qué? No, no me enteré de eso y me causa como risa el cómo esta informe de Piñera que fue tan un hazme reír ahora parece como
O sea, sigue siendo chistoso, pero Oye, algún día vamos a hablar de ese informe. Tengo mucho que decir al respecto. ya bueno. ¿Algo más? No, no tengo nada más que agregar. Ah, y esta noticia, paté de jabalí, caviar, la polémica licitación de productos gourmet para la moneda en medio de la pandemia. No sé, no me informé bien sobre eso, así que no voy a opinar con la cabeza, pero no sé qué decir. Es como Ya no tener sé, músicos en un funeral en plena pandemia. claro. Sí. Ahora lo que decían de que en verdad no se compró, sino que como una lista de precios en caso de que eventualmente se quiera comprar. Pero igual es como... Ya, ¿En ¿para qué qué? mente? Oh, se me olvidó, en mi lista también voy a sacar el paté de jabalí de mi lista. Claro. De ahí eso, no tengo más. Ya dejémoslo hasta acá entonces. Yo tengo algunos, pero ¿para qué? Sí, ya llevamos un Eh, minuto, 1 hora 5. ya, ojalá que no haya sido una sesión muy tortuosa y que la disfruten. Deje sus comentarios si tienen comentarios en principio, pero que sean comentarios críticos, sí. Ah. Ya, nos vemos. Ya, chao.